Estimados amigos y líderes de célula, quiero compartir con ustedes esta alforja pastoral, especialmente el día de hoy, sobre la familia. Y bueno, como ya saben, ¿verdad? Hemos estado ya introduciendo este tema de la familia durante todo el mes de agosto, que precisamente es lo que vamos a tratar. Y bueno, la alforja pastoral de esta semana corresponde a la semana del 4 de agosto hasta el 10 de agosto. Y la idea, bueno, es compartir precisamente del primer tema. Pero para esto, ¿verdad? Yo quiero primero comentar dos o tres asuntos bien importantes sobre la familia, como una especie de introducción a todo el tema. En primer lugar, la familia está siendo atacada constantemente. Hay varias formas en que está siendo atacada, una de ellas a través de, pues cambiando precisamente el sentido natural y tradicional del matrimonio, llamando al pecado de alguna otra manera que pueda sonar de alguna forma más suave, pero que a final de cuentas la palabra de Dios es muy clara cuando nos habla de cómo debe ser la familia. Por otro lado, también queremos decirles o quiero compartirles, ¿verdad?, que la palabra de Dios también enseña que la familia, ¿verdad?, es el lugar más especial, más exclusivo, ¿verdad?, para el desarrollo del ser humano. Y bueno, yo quisiera que todo fuera de esta manera y Dios es su voluntad. Ahora, yo mencioné que hay varios ataques. Otro de los ataques es que la familia ha sido menospreciada. Hoy se considera más importante, por ejemplo, la educación secular que precisamente el entorno familiar, que es muy importante. Así es que nuestra idea es que durante este mes podamos nosotros ir viendo cada una de las áreas de la familia. El curso o el tema, más bien los temas de la familia en el mes de agosto están divididas en 4 partes. La primera de ellas, que es la que vamos a tocar un poquito el día de hoy, que es acerca del papel de la mujer en el matrimonio. Y bueno, los textos en general que estamos estudiando es Efesios capítulo número 5, desde el versículo número 21 hasta el capítulo 6, versículo número 4, en donde están los 4 segmentos que vamos a estudiar: el papel de la mujer en el matrimonio, el papel del esposo en el matrimonio, el papel de los padres y el papel de los hijos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, como ya lo mencioné, es el asunto de la mujer. Y bueno, yo quisiera comentarles algo bien importante. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego sigue continuando la palabra de Dios diciéndonos, ¿verdad?, que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. Ese es hasta el verso número 24 del capítulo 5 de Efesios. Pero luego ya después en Efesios, también en el versículo número 33, el apóstol Pablo vuelve a repetir, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Quiero abrir un poquito este panorama del asunto de la sujeción, porque hemos visto cómo se ha torcido el sentido, incluso el sentido bíblico, en cuanto a la sujeción y en cuanto a la autoridad. No por nada las personas que no conocen de Dios y no conocen su palabra nos tildan de locura cuando hablamos de la sujeción y hablamos de la sumisión y hablamos de la autoridad, porque nosotros mismos, los cristianos y los intérpretes de la Biblia, pues han caído en algunos errores, llevando precisamente a un control y una manipulación religiosa estos asuntos y estos aspectos que Dios no quiso que se hiciera. Pero por otro lado, sí es necesario que nosotros podamos también hablar acerca de aquellas cosas que sí dice la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que necesitamos también entender y comprender. En primer lugar, tenemos que reconocer que la autoridad es un asunto de Dios, es un asunto que viene de parte de Dios. Muchas personas, ¿verdad?, se oponen a la autoridad porque tienen problemas ya en su corazón. Ya esto no es un asunto de que si dice la Biblia o de la modernidad, no, es un asunto muy personal. La rebeldía que está como apegada a los huesos en nuestra vida, pues es un asunto de cada quien, y definitivamente cuando hablamos de la rebeldía, de la rebelión y de la desobediencia, es porque tenemos un problema, y un problema espiritual. Por otro lado, también tenemos que reconocer, ¿verdad?, que en el matrimonio lo que significa autoridad, pues en primer lugar es que es orden, así de sencillo. El orden en el matrimonio es de suma importancia. ¿Por qué cree usted, verdad, estimado líder de célula, que tantos matrimonios tienen problemas? Pues básicamente porque ellos, ¿verdad?, han dejado el orden de Dios. Y para poder mantener el orden se requiere de alguien
que tenga una especie de investidura especial, superior, ¿verdad? Que le otorgue esa autoridad que le va a llevar precisamente a poner orden en el hogar o en alguna institución o en la familia o en el gobierno o donde quiera que sea. Así es que la autoridad es muy importante. Por otro lado, significa protección. También la autoridad significa cuidado personal y emocional. Y yo quisiera aquí en este momento que reflexionáramos cuando pensamos en que la mujer es la que debe someterse al marido. Piense nada más cuáles son las ventajas. Una de ellas, que cuando la mujer se somete al marido, tendrá protección emocional. Y esto es una gran bendición. Pero también habrá cuidado personal. Con esto quiero decir que los hombres tienen que velar por estas cosas. La autoridad no es un privilegio. La autoridad es algo que se conquista, se gana mediante el servicio, mediante la honestidad, mediante la honra que se tiene que ofrecer a las personas que están subordinadas a esa autoridad o esa cabeza. Por otro lado, ¿verdad? Si es un privilegio, podríamos llamarle, es para servir, porque a final de cuentas el servicio será precisamente lo que nosotros anhelamos y deseamos hacer en cuanto a nuestro hogar. Así es que, si usted había pensado que la autoridad es para mangonear y ser el jefe y ser el rey, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Pues le estoy diciendo que los hombres así, pensando así, están equivocados. Y las mujeres que lo permiten y lo creen, también están equivocados. La cabeza funciona precisamente para proteger al cuerpo. Y la mujer entonces, ¿verdad?, debe reconocer esa autoridad. Por otro lado, amigos, en cuanto a la sujeción en el matrimonio, tenemos que reconocer que en primer lugar es un principio para todo creyente. No es nada más para la esposa que debe someterse al esposo, no. Es un principio para todo creyente. Y esto nos lleva cuando nos dice en el Señor, entonces el principio es un principio espiritual, es un asunto espiritual la sujeción. La sujeción es un acto voluntario y alegre. Dios le ordena a la mujer o le pide a la mujer que ella se sujete. No le está pidiendo al esposo que él la sujete, que es una gran diferencia, muy grande. Entonces, ese es el problema del entendimiento de eso, porque hay personas que creen que el esposo necesita o debe someter a la esposa. No, si no es su hija, es simplemente su esposa, ¿no? Y es alguien que es parte de su propia vida y es su principal colaboradora en todo este asunto de la edificación familiar. Así es que ese es lo primero que tenemos, ¿no?, en cuanto a un acto voluntario y alegre. Por otro lado, también la sujeción no significa colocar a alguien como servidor de otra persona únicamente. O sea, no es así. O sea, la esposa no, se somete a la dirección del esposo, pero no es su sirvienta del esposo. Yo quiero aclarar esto porque volvemos a lo mismo, ¿no? Hay mucha confusión porque no es lo mismo la sujeción bíblica que la cultura mexicana o que la cultura de otras religiones o de otras zonas del mundo, ¿verdad? La Biblia es clara cuando habla acerca de la sujeción como un principio espiritual en todas partes, sin importar la cultura. Y bueno, aquí nos menciona precisamente, ¿verdad?, que es un acto voluntario, alegre. Otra cosa también, ¿verdad?, es que la sujeción no implica que el individuo, en este caso la mujer, sea afectada de tal manera que termine siendo una copia imperfecta y vil de otra persona. Este es algo muy diferente, ¿verdad? La personalidad de la mujer se mantiene intacta. Sigue siendo una dama, sigue teniendo su propia individualidad, sus ideas, sus pensamientos, no los pierde. Si ni aun cuando entregándose a Cristo va a perderlos todos, pues imagínense menos entregándose en el matrimonio. Lo que pasa es que volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Y bueno, también tenemos que la sujeción es un asunto de confianza en Dios y también, según la palabra de Dios, la sujeción produce una belleza interior. Hay desviaciones comunes en cuanto al plan de Dios para la mujer. Por ejemplo, encontramos que en algunos casos, ¿verdad?, la autoridad o el ejercicio del poder se ha tergiversado o torcido tanto que se convierte en una situación indebida, autoritaria e ilegal. Esto no debe considerarse así, mucho menos en un hogar cristiano. Por otro lado, también está cuando las mujeres se vuelven más fuertes que los hombres en cuanto a autoridad. Eso tampoco es el plan de Dios,
porque cuando la mujer usurpa el lugar del varón en el hogar, la mujer terminará cansada, terminará agobiada, sobrecargada de tantas cosas y de tantos problemas que vienen por tomar el lugar que le corresponde al varón. Otra cosa también, ¿verdad?, que tenemos que reconocer es que el esposo y la esposa pertenecen o se pertenecen mutuamente en relación al matrimonio, pero la esposa no es propiedad del esposo. También tenemos que reconocer que hay otra desviación, la rebeldía justificada bajo el manto de la religiosidad. Hay que cuidarse porque son los extremos. Y finalmente, ¿verdad?, podemos decir que otro de los problemas en cuanto a la sujeción y autoridad que hay y que muchos matrimonios se desvían es precisamente cuando entran en los asuntos de competencia. Esto es que luchando por el lugar que prevalece sobre el otro, sobre la otra y sobre el hogar, entonces vienen las dificultades y los problemas. Estimado líder de célula, sé que tienes en tus manos un material que te va a ayudar para poder asentar las bases para un matrimonio y una familia cristiana y que será bendecida por Dios. Seguir la palabra de Dios no solamente para tus oyentes en la célula, sino también para ti, para tu familia o tu matrimonio, será de bendición y podrás tener ese testimonio de llevar adelante precisamente el plan de Dios para el matrimonio, en este caso y en esta ocasión para la mujer. Que Dios te bendiga en este curso, en esta serie. Quiero solamente aprovechar para decirles que si usted está viendo esta alforja pastoral antes del sábado, el sábado 2 de agosto tenemos precisamente lo que llamamos la megacélula a las 6:30 de la tarde, y quiero corregir, es en Ágape Norte. Y también recordarles que para el día 9 y 10 del mes que viene, igual de agosto, vamos a tener un reencuentro. Pero si escribe a su gente, entonces lo vamos a tener. Así es que no se tarde, nos vemos el sábado y nos vemos el domingo. Dios le bendiga.